Además, resaltaban que el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, será firme en el momento de imponer sanciones. Vamos de inmediato a ver y escuchar las declaraciones de Henry Ramos Ayub. Convalidada a la Asamblea Nacional Constituyente, o si no ir, la dejaba en su situación de ilegitimidad. El Consejo Nacional Electoral, cuestionado por nosotros también en su legitimidad, fue la alcabala que los hechos pusieron de por medio para poder concurrir al proceso electoral, y el hecho de que todas las organizaciones políticas inscribieran sus candidatos en el Consejo Nacional Electoral no significaba, desde ningún punto de vista, que se estuviera convalidando a ese organismo para nosotros también ilegítimamente ocurrido. Lamentablemente, como estaban los hechos y las circunstancias, tanto para ir al proceso electoral había que inscribir los candidatos en el Consejo Nacional Electoral, y así también estos gobernadores, los 5 gobernadores electos, que ganaron sus elecciones en buena lid, les colocaron esta alcabala, repito, de tener que ir al Consejo Nacional Electoral para después ser juramentados por los correspondientes consejos legislativos regionales, que es lo que establece la Constitución de cada estado. Bueno, los hechos se cumplieron así. La verdad es que los 5 gobernadores sostuvieron entre ellos varias reuniones, e incluso hay que decirse que por vía del rector Vicente Díaz le plantearon al gobierno la arbitrariedad de este mecanismo, de esta alcabala, e incluso nadie lo ha dicho, pero yo lo tengo que decir ante tanta especulación maliciosa que ha producido por allí algunos partidos que yo no entiendo en este momento por qué están más pendientes que disputarse entre las organizaciones de la mesa que por ofrecer ante esta tragedia respuestas concretas. La verdad, y ahí está Vicente Díaz de testigo, que los propios gobernadores, los 5, plantearon que primero lo juramentaran los consejos legislativos regionales y que después irían a la constituyente. Ese mensaje lo transmitió Vicente Díaz y fue un mensaje emitido por los 5 gobernadores. El gobierno se negó. La segunda propuesta que se hizo fue que se hiciera en conjunto el acto con la directiva de la constituyente y los consejos legislativos regionales. Y también el gobierno rechazó esta hipótesis. Pueden constatar eso con el rector del CNE, Vicente Díaz. La tercera que se planteó, que fue la única que aceptó el gobierno, fue que fueran a la Asamblea Nacional Constituyente ante la Junta Directiva en un acto parecido al que cumplió el rector Luis Emilio Rondón, y que después de concurrir los gobernadores a la Junta Directiva de la Constituyente, después, y solamente después, serían juramentados por los consejos legislativos regionales. Esa es la verdad absoluta. No sé si algunos voceros políticos... Bien, parte entonces de esta declaración de Henry Ramos Ayub, secretario general. Estamos escuchando sus declaraciones. De ciudadanos en la calle, y que el mandato que tenían de sus respectivas consultas y de sus respectivos pueblos era que superaran la alcabala, el requisito establecido por el gobierno, simplemente impeditivo de que se pudieran juramentar, y que lo cumplieran para conservar las 5 gobernaciones ganadas en medio de este proceso y en medio de tantas dificultades. Todos estuvieron considerando la posibilidad de esto. No sé en definitiva cuál fue la razón que adujo el gobernador Juan Pablo Guanipa, que tenía disposición de ir, que simplemente al final dijo, según me informaron, porque no estuve allí cuando él hizo el anuncio formal, que su partido había determinado que no se juramentara, y él procedió. En lo que se refiere a los 4 gobernadores de Acción Democrática, la diputada Lady Gómez fue muy
ellos insistieron en que por mandato de sus respectivos estados, de sus ciudadanos y de sus electores, ellos iban a concurrir y que se exponían a las sanciones a que hubiera lugar. Eso por una parte. Por la otra quiero decir que me parece de verdad, inapropiado, inconveniente, que en medio de esta terrible crisis política por la que está atravesando el país y por supuesto en la que se haya inmersa la oposición, comencemos a dispararnos entre nosotros. No sé si algunos habrán visto en este momento una oportunidad de oro para tirotear Acción Democrática o para malquistar Acción Democrática ante la opinión pública por el hecho concreto de los resultados electorales que se produjeron. No quisiera ni pensarlo, pero en el fondo creo que es así. Lamentablemente, no voy a disputar con nadie, no voy a morder el peine de andar disputándome con voceros de otras organizaciones políticas. Lamento mucho que algunos voceros de Primera Justicia hayan tratado de dispararle directamente a Acción Democrática y a mí, colocándome en el centro de una disputa de la que yo no soy protagonista. Simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que ocurrió en las elecciones en el estado Miranda, porque yo ni era el gobernador, ni era el candidato. Trabajé afanosamente por el triunfo de Carlos Ocariz, que me habría parecido un excelente gobernador. Lamentablemente, por muchos inconvenientes, no obtuvo el resultado electoral que todos esperaban. Y en Acción Democrática, que no se diga groseramente que cuando anunciamos las eventuales sanciones y la aplicación de nuestros estatutos a los gobernadores que fueron a la Asamblea Nacional contraviniendo las disposiciones del partido, que se trata de expulsiones ficticias. Nosotros no expulsamos ficticiamente a nadie. La expulsión ficticia es, por ejemplo, decir que se expulsa a un militante que fue grabado recibiendo dinero para una campaña electoral y que luego ha aparecido como factor principalísimo de ese factor político en muchas gestiones de carácter político partido. Y esto hay que decirlo, lamentablemente, porque basta de groserías y de ofensas. Nosotros no vamos a hacernos perdonar la vida por el hecho de que contra muchos pronósticos y muchos actos nosotros hubiéramos logrado los resultados electorales que tuvimos, lamentablemente frustrados por el gobierno que quiere hacerse del control hasta de las gobernaciones que permite. Cada cual tome su decisión. Y en lo adelante, si hay que recomponer la unidad, pues hay que recomponerla, pero sobre todo sobre bases de sinceridad. Nosotros no podemos, por ejemplo, al vocero de turno en la mesa de la Unidad Democrática, no podemos, por ejemplo, defenestrarlo si consideramos que ese vocero nos sirve a nuestros intereses particulares de partido. Hemos tenido un trayecto muy accidentado en el último año y medio. Desde antes de las elecciones parlamentarias, nos costó muchísimo ponernos de acuerdo para escoger, fuera por consenso, por elecciones primarias, nuestros candidatos en los 60 y tantos circuitos y en las 23 listas. Y por eso obtuvimos un buen resultado electoral. Si posteriormente el gobierno afinó sus mecanismos de fraude, los puntos rojos, los traslados inopinados de los centros de votación, la alteración del registro, los hechos de violencia, los excesos del Plan República, la repartición, el carnet, la patria, todo eso, esa tragedia, toda esa truculencia, toda esa farsa que el gobierno montó para burlar los dispositivos electorales de cualquier elección legítima, lamentablemente produjeron sus resultados a favor del gobierno, y contra eso tenemos que prevenir, preservarnos y tomar medidas si es que vamos a participar en sucesivos procesos electorales. El caso concreto, por ejemplo, de gobernaciones, las cinco gobernaciones, si esas gobernaciones no se juramentan, en 30 días hay elecciones y se elegirán nuevos gobernadores con los actuales gobernadores inhabilitados. Esa es una realidad de hecho que había que examinar. No obstante eso, nosotros tomamos la decisión de decirle a los 4 gobernadores que no fueran, y fueron. Eso ya lo aclaró suficientemente la IDIGO. Ahora me pregunto, eso tiene que servir de base para las decisiones que vamos a tomar si participar o no en los sucesivos procesos electorales. Si no participábamos en ese proceso electoral, y conste que la participación en esas elecciones
no fue producto de que yo me hubiera anticipado en decir que Acción Democrática iba a concurrir a ese proceso electoral, porque nosotros no analizamos a ninguna organización política. Todas las organizaciones políticas muy maduras, muy experimentadas, con excelentes dirigentes que hacen sus propios análisis, resolvieron presentar candidatos en todos los estados y al final nos pusimos de acuerdo sobre 23 candidatos, 4 por consenso y otros electos en elecciones primarias. Que no se vengan.